Señor te bendiga. Continuamos nuestros devocionales diarios. ¿Qué es la madurez emocional? Es esa capacidad que tenemos las personas de enfrentar una situación con asertividad, es decir, buscando aprender de ellas, no huyendo de nuestras responsabilidades, sino más bien aprendiendo de cada situación. Y el día de hoy pues quiero compartirte sobre el rey Acab, un rey que es un ejemplo de inmadurez emocional. Esto lo tenemos en Primera de Reyes capítulo 18 versos del 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De veras eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir en manos de Acab? Antes de seguir leyendo, pues te pondré un poquito en contexto si es que no has estado siguiendo los devocionales anteriores. El rey Acab era un rey en Israel que decidió hacer lo malo delante de Dios. Un rey que trajo muchas imágenes, muchos ídolos a Israel y que hizo que las personas adoraran a la diosa Acera, al dios Baal. En cierto momento, pues, el profeta Elías, un profeta de Dios, le confrontó y le dijo: lo que tú estás haciendo no es correcto. Y el Señor va a castigarte y va a mandar sequía, no va a haber lluvia durante mucho tiempo hasta que el Señor me mande a decirte que vendrá la lluvia. Acá pues no hizo caso, sino que siguió con su vida. Y tenemos aquí un periodo de 3 años en que no hubo lluvia en Israel. Las plantas se secaban, no tenían que comer, los animales no tenían césped para poder alimentarse y la situación cada vez se volvía más angustiante y con mayor sequía. Entonces el rey Acab se moría de las iras, así que empezó a buscar a Elías por todo lado. Dios pues le había dicho al profeta que se vaya a refugiar en un lugar lejano, y el rey no lo halló, pero movió tierra y mar, como diríamos hoy día, buscándole en todo lugar, hasta debajo de cada piedra, a Elías para poder matarlo o para que hiciera que empiece a llover. Entonces, en este momento ha pasado mucho tiempo, el hambre es tenaz en Israel y es cuando el profeta Elías vuelve, porque Dios le dice: preséntate ante Acab. Y entonces aquí se encuentran a Abdías, que es un siervo del rey, pero también es creyente en Jehová y servidor de Dios. Y entonces le dice: ve y dile al rey que estoy aquí. Y él con temor dice: pero si es que yo le digo que tú estás aquí y luego resulta que el Espíritu de Dios te lleva a otra parte porque sabe Dios que Él quiere matarte y no te encuentra, pues a mí me va a matar. ¿Qué te he hecho yo para que quieras que yo muera? Y entonces el profeta Elías le dice: te prometo por la palabra que Dios me ha dado que ahora yo tengo que hablar con Él y que no me voy a ir, sino que necesito presentarme delante del rey. Entonces, sigamos en el verso 16. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Bueno, ese tema lo veremos en el devocional de mañana. Pero hoy quería concentrarme en esta frase que dice el rey Acab apenas le ve a Elías. Aquí estás, tú eres el alborotador de Israel. Y pensaba cuántas veces nosotros actuamos de igual manera. Es decir, buscamos echar la culpa en lugar de asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Un ejemplo, te decía, de inmadurez emocional es del rey Acab, porque precisamente nunca reconoce su error. Él no está preocupado de decir: bueno, Dios me advirtió hace 3 años que esto pasaría, así que ¿cómo puedo rectificar para que Dios nuevamente envíe la lluvia? No, sino que simplemente piensa que el culpable es el profeta y decide buscarle para matarlo. Segundo, echa la culpa a los demás.
No solamente en esta escena, sino en muchas escenas vemos la inmadurez de Acab. Pero en este lugar en particular vemos una conducta que es tan común de los seres humanos, que es echar la culpa a otras personas, ¿no es cierto? Decimos, no, es que me hiciste enojar, pero no reconocemos que quien decidió actuar tal vez violentamente por el enojo fuimos nosotros. Y echamos las culpas a las circunstancias o a Dios. Y eso era justamente lo que Acab estaba haciendo. Apenas le ve, le dice, tú eres el que alborotas a Israel. Además, Acab era una persona que imponía mucho su voluntad, que manipulaba y que la gente le obedecía, sea por miedo o sea por interés, porque era una persona como clásicamente es una persona inmadura emocionalmente, caprichosa, ¿no es cierto? Como cuando un niño, si no le das el juguete que quiere en ese momento, si no le compras lo que quiere en ese momento, pues empieza a llorar y a hacer berrinche. Así era esta persona, este rey. Elías, al contrario, es un ejemplo de madurez emocional. ¿Por qué? Primero, es una persona que no actúa sin dominio propio, sino que sabe ser paciente y esperar el momento en el que Dios le dice, ahora ve. Pero estuvo buen tiempo escondido, buen tiempo esperando que Dios le dé la respuesta. Además, es una persona que sabe confrontar con valentía. No era fácil confrontarle al rey, menos si sabías que te estaba buscando para matarte. Pero con valentía y en el momento apropiado, Elías se presenta y le confronta. Y no es que se presenta a insultarlo o a hacerle tener miedo, sino que le da palabra precisa, palabra puesta por Dios y le llama la atención por las cosas que él ha estado haciendo mal. Y tercero, pues, Elías es alguien que asume las consecuencias de sus actos. ¿Pero por qué? Porque confía en Dios. Él sabía que el rey estaba enojado y podía matarle, pero él es capaz de confrontar y decir las cosas como son, porque confía en que Dios es el que le está guardando y él fue el que le dio el momento apropiado para confrontarlo. Esta frase que dice el rey, ¿quiénes son? O que le echa la culpa más bien a Elías de alborotar a Israel, Elías le confronta y le dice, tú y tu familia son los únicos culpables. Ustedes son los que estuvieron desobedeciendo a Dios. Primero, metieron muchas imágenes de dioses falsos y convirtieron su corazón hacia la idolatría. Segundo, tomaron decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y tercero, desobedecieron a Dios. Ahora, ¿será que simplemente a Elías se le ocurrió que para que el rey se vuelva a Dios iba a provocar la sequía? ¿O será más bien que Dios dijo, para que ellos entiendan les voy a mandar una sequía? Pues no era tan sencillo. Realmente estas palabras ya estaban escritas en la Biblia en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 17, nosotros encontramos una promesa y una palabra importante de parte de Dios al pueblo de Israel. Dios les dice, Deuteronomio 11, 13, si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas untar las cosechas en granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizajes para que se alimenten tus animales. Tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Como podemos ver, la palabra de Dios fue profetizada muchísimo tiempo antes de que predicara el profeta Elías. Elías simplemente está tomando la palabra de Dios que ya estaba en la ley y que decía, si ustedes desobedecen a Dios y su corazón se va tras falsos profetas, pues va a venir sequía. Pero esto no quiso reconocer el rey acá. Y el problema es que muchas veces nosotros tampoco queremos reconocer nuestros actos delante de Dios. Y somos nosotros los que alborotamos el mundo, los que hacemos daño al mundo y queremos echarle la culpa a Dios. Ahora mismo nosotros estamos viviendo una situación de una pandemia. Y muchos tal vez han echado la culpa a Dios porque permite que llegue esta pandemia. Y no nos damos cuenta que eso puede ser consecuencias de nuestros propios actos.
Y es más, que Dios permite, como permitió la sequía, Dios permite esta enfermedad para mover nuestro corazón y que nos volvamos a Dios. Pero a veces endurecemos nuestro corazón tanto como el rey Acab. Y lo que en lugar de reconocer las cosas que hemos obrado mal, buscamos echar la culpa a cualquier otra persona, a cualquier otra circunstancia, antes que a Dios. Y buscamos alejarnos de Dios porque nos resentimos con Él. En lugar de reconocer nuestro pecado, buscar el perdón de Dios, afrontar las consecuencias de nuestro pecado y hacer las cosas bien delante de Dios, sabiendo que Él es un Dios misericordioso. Seamos cuidadosos de no caer en el mismo error de acá, de echar la culpa a Dios por las circunstancias que nosotros hemos cometido mal. Poniendo ejemplos prácticos, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, es que yo pequé porque el diablo me empujó. En lugar de reconocer, fue mi mala decisión y necesito arrepentirme delante de Dios. Es como cuando encuentras a alguna persona que te dice, es que llegué tarde porque el tráfico y la lluvia y todo. Muchos pretextos. Pero es distinto cuando nosotros reconocemos y decimos, no, yo no preveí que iba a llover y que el tráfico iba a estar difícil y no salí un poquito antes, no me preparé porque no me di cuenta de lo que iba a pasar, pero ahora me doy cuenta de mi error y voy a aprender. Y la próxima que tenga que salir en este mismo día, voy a salir más temprano porque sé que puede pasar distintas circunstancias. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros asumimos las consecuencias de nuestros actos, reconocemos nuestros errores, tenemos la capacidad de cambiarlos. Pero cuando nosotros encontramos culpables en otras personas, simplemente nos victimizamos y sentimos que no podemos cambiar nada porque nosotros simplemente estamos a merced de las circunstancias. Así que aprendamos a actuar con madurez, reconocer nuestros errores y, como te decía, acercarnos a Dios. Reconocer nuestros pecados y confesarlos delante de Él. Afrontar las consecuencias de nuestro pecado, pero tomados de la mano de Dios, sabiendo que eso nos va a ayudar a que la carga sea menos dura. Y por último, acogernos a la misericordia y el perdón de Dios, porque sabemos que el amor de Dios es tan grande que dio su vida por nosotros y no nos va a dejar. Que el Señor te bendiga.